En la primavera de 1984, Carlos Castaneda visitó México y dio una conferencia en un auditorio. Llegó la hora del acto y este no empezaba. La multitud expectante sobre escalones y butacas esperaba. Tras un buen rato, por el micrófono se hizo el anuncio que la sesión se suspendía, y pedían disculpas los organizadores, ya que un malestar estomacal impedía la presencia del famoso aprendiz de Don Juan. El auditorio, que minutos antes se hallaba repleto, en poco tiempo se vació a la mitad. Se retiraban los que tenían prisa y los que no podían perder el tiempo. Otros se iban disgustados por el engaño de que se sentían objeto, y otros muchos creían confirmar que todo este asunto de Castaneda era un fraude. Los que se habían quedado a pesar del anuncio de cancelación eran los que no tenían nada que hacer, los incrédulos del pretexto de su ausencia y los incondicionales creyentes que ya veían en Castaneda un simpático profeta enteogénico. Otros simplemente se quedaron por no hacer. Pero a todos algo inexplicable los retuvo. De pronto un hombre moreno, con el cabello entrecano y de cara grande y agradable subió al estrado. Su cuerpo era fornido y no muy alto. Llevaba ropa común y corriente de ciudad, pero con cierto aire de mestizo quemado en el campo. Comenzó a decir que era inconcebible que un brujo no pudiera quitarse una sencilla molestia, pero ya que se habían quedado, podía hacerse útil la reunión. Capturó la atención del público por unos minutos, invitando a concentrarse, pero súbitamente todo el mundo se olvidó de aquel señor, nadie vio qué se hizo de él, porque en ese momento a un lado del estrado, entre el telón, salió un hombre de baja estatura, moreno y un poco regordete que empezó a sonreír y a saludar a los asistentes. Corrió de boca en boca un nombre y el rumor se convirtió en alegría y aplausos. Era Carlos Castaneda en persona. Algún ferviente admirador sorpresivamente le tomó una foto, solamente para que la presión del mismo público le obligara a entregar el rollo a Castaneda. Carlos explicó que había demasiada gente y que él no utilizaba ni el micrófono ni las grabadoras. Siempre podemos experimentar un cierto dualismo perceptual, ¿verdad? A través de los años, Don Juan y otros miembros de su grupo se esforzaron porque yo me hiciera consciente de la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Tal y como Don Juan dijo, empecé a recordar algo tan completamente olvidado, que al principio era solo como si hubiera escuchado hablar de ese evento. Después, paso a paso, me di cuenta que había vivido la experiencia yo mismo. Estuve en dos lugares al mismo tiempo. Don Juan dijo que el Nahual Elías era un indio del estado de Oaxaca. Un hombre conservador que atesoraba su privacidad. Aún así, era un famoso curandero y brujo, no solo en Oaxaca, sino en todo el sur de la República. A pesar de su ocupación y notoriedad, vivía en completa soledad en el extremo norte del país. El Nahual Elías era capaz de crear y proyectar lo que los brujos conocen como el cuerpo de ensueño, o el doble, y estar en dos distantes lugares al mismo tiempo. Con su cuerpo de ensueño podía llevar a cabo su ocupación de curandero y con su ser natural ser un ermitaño. También Carol Tiuk se fue y estuvo fuera durante 10 años, anclada en algún lugar del infinito. Durante esos 10 años, una proyección de ella a veces regresaba aquí, a vivir en el mundo que conocemos. Pero para volver aquí, le tomó a Carol Tiuk reintegrar su cuerpo energético, de ensueño, y su cuerpo físico en un solo ser. Ella ha descrito algunos de sus viajes a través del mar de la conciencia, en las pláticas de los seminarios de Tensegridad. Se requiere una tonelada de energía para vivir tales experiencias. Aún más energía para poder ser consciente de ellas. Y todavía más, el poder describirlas de una manera coherente. Y sin lugar a dudas, también escuchar estas historias, requiere de gran energía y conciencia. De repente, entre la gente, un enojado participante, le dijo a Carlos, que esas historias que contaba, no podían ser posibles, que seguro estaba exagerando. Entonces él tranquilamente le contestó, frente a los demás participantes, que hasta suavizaba las historias, y que si nos contara la cruda verdad, se nos freirían hasta los sesos. El Nahual solía decirnos, uno encuentra lo que sea que está buscando. Si estamos buscando basura, basura hemos de encontrar. Dijo que el mundo cotidiano tenía una faceta a la que él llamaba el río de las gárgolas, y que muchos de nosotros, en nuestra conciencia cotidiana, nos la pasamos allí, encantados de arrastrar a alguien. Algunas veces, nos fastidiamos y salimos del río, aunque sea por un momento. El único problema es que hace frío afuera del río y empezamos a anhelar ese cálido y familiar ambiente. De aquí la popularidad de la prensa sensacionalista.
Los guerreros no buscan la basura, no anhelan la calidez del río. Están buscando libertad de percepción. La búsqueda de la libertad es un viaje solitario. Un viaje que no se puede detener si uno tiene intento inquebrantable. Por el contrario, la más leve insinuación, de decirme, que tal vez estés loco, solo por tratar de ser libre, es suficiente para desviarte de la búsqueda. Estamos entrenados para aborrecer vernos como estúpidos, a siempre lucir bien. Para poder seguir este camino, no hay manera de evitar vernos estúpidos. Nunca seremos más listos que el infinito, sin importar con cuánta información contemos. El Nahual y sus compañeras solían decirnos que él ya se había ido antes de que lo conociéramos. No estoy aquí, nos decía. Esto nos desconcertaba enormemente. Pero sí está aquí, pensábamos. Aquí está comiéndose su almuerzo. Algunos de nosotros en realidad no queríamos escucharlo, ya que nos daba un vago sentimiento de desconcierto. Primeramente, no podíamos entenderlo, y segundo, lo que decía implicaba que la parte que fuera de su conciencia que estaba aquí, no lo estaría por mucho tiempo. Para él, una simple cita para almorzar era una cita con el infinito. Tenía que viajar a través de mundos inconcebibles para aparecer en el restaurante. Era y es igual para sus compañeras. Para ellas, para los videntes del linaje de Don Juan y para quien sea que quiera soñar como los videntes sueñan, no existe la posibilidad ni el tiempo de arrastrar a nadie por los suelos. Ni autocomplacerse en los laberintos truculentos de la mente cotidiana. Si el Nahual veía que su presencia no ayudaba a quien estuviera frente a él a liberarse de los laberintos, entonces, se retiraba. Me estoy retirando, pero mi afecto es para siempre, decía. El afecto puede crear un eslabón abstracto para quien quiera seguirlo, una puerta al infinito. El que los videntes puedan estar en dos lugares al mismo tiempo, suena descabellado para nuestra mente lineal. No es sorprendente que esto suene increíble para algunos. Que los pare en seco de su viaje a través de la conciencia es una imitación grotesca. Es por esto que el Nahual decía que el camino del guerrero no es para todos. Hay otros caminos. Se necesitan agallas de acero para escoger el propio. Gracias a todos por sus preguntas, y si nos diera por desear, podríamos desear haber contestado antes. Pero desear no es nuestra predilección. Y me ha tomado hasta ahora tener la suficiente energía para describir esto de forma coherente. Ustedes nos han ayudado a hacerlo, por lo tanto, podemos decir que verdaderamente estamos navegando juntos. Y así, contestando aquí y allá todo tipo de preguntas, transcurrieron casi 2 horas, después de las cuales, intempestivamente se despidió y desapareció tras bambalinas.